Este mes hemos desarrollado una serie titulada Propósitos de Año Nuevo, y cuando ya se está acabando el mes de enero, pues ya uno dice, pues ya como que mucho año nuevo, ya como que ya eso está, como que ya no combina con esta fecha, pero recordarte que este es el año, creemos que es el año de propósitos en nuestras vidas, ¿sí? De establecernos metas, propósitos específicos para alcanzarlos o tratar de alcanzarlos con la ayuda del Señor. Y estoy tan convencido que si le prestamos atención un poco a la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña, creo que podemos alcanzar esos propósitos. Una de las razones por las cuales muchos tropiezan, muchos no logran cosas, no alcanzan cosas, es porque no se lo proponen. Y por ahí hay un dicho popular que dice querer es poder. Hay un dicho que dice, y yo creo que si tú quieres establecerte estos propósitos que hemos compartido hasta el día de hoy, los vas a alcanzar con la ayuda del Señor. El primer propósito era darle una buena administración a los recursos que el Señor nos provee. Querido hermano, la vida del hombre no se basa en los bienes que tiene, y eso no lo está diciendo Abraham Rincón, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La vida del hombre no se basa en la plata, en la ropa, en las cosas materiales que tiene. Así que creo que debemos en este año aprender a dejar de darle tanta importancia en lo material y claramente comenzar a darle una buena administración a esos recursos. Hablábamos de bendecir a otros, hablábamos de bendecir a nuestros padres, a nuestros familiares, a los nuestros, a nuestros hijos. Hablábamos de estar conformes y agradecidos con el Señor por la ropa y el vestido. En ese mensaje de buena administración hablábamos de la importancia que hay en darle al Señor lo primero, no las sobras, y darle al Señor con abundancia. Muchos de nosotros por muchos años hemos caminado en la vida cristiana dándole al Señor las sobras de nuestros recursos económicos. Tristemente hay que decirlo. Y compartíamos en esa oportunidad, o no sé si lo hice mención o referencia, pero pues tristemente la Iglesia Cristiana Evangélica se ha encargado muchas veces de desmeritar el mensaje que está establecido en la palabra de ofrendar con generosidad al Señor. ¿Por qué lo hemos desmeritado? Porque muchas veces hay desviación de fondos, porque muchas veces sí, es verdad, el dinero se lo roba el pastor, y menciono esto porque muchos de ustedes saben que en ciertas oportunidades acostumbro a subir algunos clics de nuestros mensajes a la red social TikTok, y hace 2 semanas alguien comentó, y hablando de este tema, estaba predicando este tema y comentó y preguntó que si era que yo quería, el pastor quería comprarse una moto nueva, preguntó eso por TikTok en el mensaje. Y pues sí, es tristemente nosotros como iglesia nos hemos encargado de que muchas veces las personas tengan una idea equivocada de lo que es darle al Señor. Y quizás esa persona que publicó y escribió aquello tiene esa idea equivocada, pero esa idea equivocada que pueda tener cada persona, nuestro mal testimonio, nuestra mala administración que han tenido quizás muchas de nuestras iglesias a lo largo de los años, no es excusa para que tú seas un egoísta y un mezquino con el Señor. Tú y yo estamos llamados a darle al Señor de lo mucho que ya Él nos ha dado, de lo mucho, porque es incontable las bendiciones que nosotros hemos recibido del Señor. No se puede calcular financieramente. No puedes pagarle al Señor el día de oxígeno que respiraste. No hay plata que pague eso. No hay plata que pague la vida que Dios te ha dado. Así que cuando le damos al Señor y le ofrendamos al Señor, tenemos que hacerlo con generosidad. Y ese debe ser un propósito para este año nuevo. El primer domingo de este año les compartí que en lo personal me establecí darle al Señor más primicias de lo que pude darle el año pasado, porque siento que Dios me ha bendecido más. Entonces, en función a lo que Dios ponga en mi corazón, dice la palabra que nosotros debemos darle. Cada uno dé como propuso en su corazón, lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 9, no por tristeza, no porque el pastor nos está diciendo, no por manipulación, porque nos están obligando a dar, sino lo propongo en mi corazón, le doy al Señor. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos proponemos. ¿Y qué hacemos allí? Para eso el Señor te trae esta serie de mensajes, para que el Espíritu Santo nos quebrante y nos lleve a dar con generosidad para bendecir a otros, recordarles que la obra de Cristo se sostiene económicamente con nuestras ofrendas. Siempre ha sido así. Esto no es un invento
de la iglesia del siglo XXI, no, desde los tiempos de Moisés, cuando construyeron el tabernáculo, cuando Salomón construyó el primer templo, siempre esto se logró y se alcanzó con la ofrenda del pueblo, con la bendición del pueblo que ya había sido dada por Dios a cada uno de ellos. Ese fue el primer mensaje de este año. Hablamos también de la importancia de servirle al Señor, de que en este año no puedes quedarte siendo uno más, un congregante más. Uno más que viene a la iglesia, que escucha las alabanzas, que escucha las predicaciones. Hablamos de servir a Cristo. Y en ese asunto, recuerdo que tomamos como ejemplo a dos personajes bíblicos. Uno era Timoteo y uno era Epafrodito, de los cuales el apóstol Pablo decía cosas espectaculares. Decía que se preocupaban por los demás, que participaban en la obra del evangelio. Se dice de Epafrodito que incluso arriesgó su propia vida por la obra de Cristo. Y en ese mensaje yo les preguntaba, ¿qué arriesgamos nosotros? ¿Qué arriesgas tú por la obra de Cristo? Quiero motivarte a que este año arriesgues más por la causa de Cristo, por servir a Cristo. No sirvamos a Cristo nada más en nuestra zona de confort, ¿sí? No sirvamos a Cristo solamente allí en nuestra zona de confort, sino que aprendamos a servirle en todo momento, incluso muchas veces, yo no sé si estará muy bien decirlo, pero muchas veces hay que hacerlo en contra de nuestra propia voluntad. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que la carne está en guerra con el espíritu, y si yo dejo que mi carne, espero que mi carne me motive cuando tenga ganas, cuando no me siento motivado, nunca la carne va a querer que tú le sirvas al Señor. Nunca, nunca. Si vas a esperar no tener sueño para venir un matutino, siempre vas a tener sueño. Si vas a esperar tener buen ánimo, así que hay un momento en el que la palabra nos enseña que al momento de servir a Cristo debemos doblegar nuestra carne. Literalmente, hermanos, obligarnos a hacerlo. Obligarnos a leer la palabra del Señor. Obligarnos personalmente, no te vamos a obligar, no esperes que el pastor esté allí vigilándote o tus líderes, no, tienes que obligarte tú mismo a aprender a servir al Señor en todo momento y hacerlo con buena disposición, es la idea, es lo adecuado, pero quizás cuando no tengas tanta disposición, esforzarte, dar un paso de esfuerzo. Y la semana pasada hablábamos sobre el conocimiento. Este año tiene que ser, o debería ser, o el Señor te motiva, que sea un año de aprendizaje para tu vida, de conocimiento, de saber más de la palabra del Señor. Es curioso ver cómo nuestros niños dicen domingo tras domingo versículos bíblicos, y muchos de nosotros quizás no tenemos ese hábito, ese conocimiento tan sólido en nuestras vidas. Aprender de doctrina, aprender quién es mi Dios, en quién creo, por qué me congrego en una iglesia que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, saber de la palabra del Señor. Claramente cuando comenzamos a caminar en los caminos del Señor, comenzamos a congregarnos, sabemos poco. Sí, vamos aprendiendo. Pero la idea de esta serie, y el domingo pasado profundizábamos en esa, y la idea de esto es que no te quedes con las vocales solamente, sino que aprendas a leer, a escribir, te aprendas todo el vocabulario y comiences a crecer de la misma manera que crecemos académicamente, comencemos a crecer en el conocimiento de la palabra. No lo leí la semana pasada, pero el Señor establece en su palabra en una oportunidad refiriéndose al pueblo de Israel, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no sabían. Y muchas veces creemos que el desconocimiento o la ignorancia, porque suena feo, pero no saber, desconocer algo, es ser ignorante de ese asunto. Muchas veces creemos que la ignorancia nos va a justificar. Sí, a veces nuestra respuesta y la defensa es que, yo no sabía. Entonces creemos que podemos caminar en la vida siendo ignorantes y seguir ilesos, pero no. Sepas o no sepas, que si un semáforo está en rojo, tienes que pararte como chofer, lo sepas o no lo sepas, si lo haces, estás infringiendo la ley. Así que el asunto aquí es saber qué es lo que la palabra de Dios me enseña. Este era un resumen breve, esta era nuestra introducción. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 9, versículo 59 en adelante. Lucas 9, 59 en adelante. Vamos con el cuarto propósito para este año que Dios quiere, que estoy convencido que Dios quiere que tú ejecutes este año. Dice la palabra, Jesús le dijo a otra persona, le dijo, sígueme. Y esa persona le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre.
deja que los muertos, le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó y le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús respondió lo siguiente, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. Quiero que digas, Espíritu Santo, habla a mi vida. Espíritu Santo, habla a mí. Jesús hace un llamado en esta oportunidad se narra que hace como una invitación a dos individuos y les dice, sígueme. Y ambos responden de forma similar. Uno le dice, primero déjame enterrar a mis padres. Y el otro le dice, primero déjame despedirme de mi familia. Creo que había una invitación muy hermosa como la que nosotros hemos recibido durante este año. ¿Sí? Hemos recibido la invitación a administrar bien nuestros recursos, hemos recibido la invitación a servir al Señor y hemos recibido la invitación a saber más del Señor. Tienes 3 invitaciones sobre la mesa. Estas personas tenían una invitación de Jesús a seguirle, pero producto de su desorden de prioridades no les permitió ejecutar esa invitación que se le estaba haciendo. Ambos tenían un desorden de prioridades porque uno dijo, no puedo seguirte si primero no entierro a mis padres, quiero primero despedirme de mi familia. ¿Y por qué digo que es un desorden de prioridades? Porque están anunciándole al Señor, diciéndole al Hijo de Dios que hay cosas más importantes que deben hacer primero antes de seguir a Cristo. Y nuestra vida cristiana muchas veces se resume en esa respuesta de esos dos individuos. Primero tengo que ejecutar algo, primero tengo que trabajar, primero tengo que cuidar de mi salud, primero tengo que hacer una cantidad de cosas y después que mi orden de prioridades se vaya cumpliendo es que yo voy a seguirte. Y fíjate que ellos no se niegan a seguir a Cristo. Ellos no es que le dicen no te voy a seguir, sino que le dicen ya va, todavía no. Tengo una lista de cosas por hacer y después que haga esa lista de cosas es que yo te voy a seguir. Esto nos dice y nos hace entender de que estos dos individuos estaban poniendo el seguir a Cristo no como una prioridad. No como en el caso de Pedro y aquellos hombres que estaban pescando, dice la palabra que Jesús les dijo, sígueme, y ellos dejaron el trabajo botado. No le dijeron, espérate que cumpla con la jornada laboral porque si no mi jefe me bota o si no, no me van a pagar la quincena, la mensualidad completa. La historia bíblica dice que ellos dejaron las redes botadas, dejaron literalmente su trabajo botado. Lo abandonaron en el momento por seguir a Cristo. Y el día de hoy quiero que aprendas a poner prioridades en tu vida, a que aprendas a determinar qué debe ser primero en tu vida, o qué debería ser primero en tu vida, porque claro está que estas personas no tenían un orden difuso de lo que verdaderamente en la vida de una persona debería ser lo primero. Dice la palabra en Mateo 6:25, por eso les digo, dice el Señor Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Versículo 26, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, ni ahorran en dólares, ni ahorran en pesos colombianos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Esas aves están una calidad de vida espectacular. No trabajan, no tienen que cumplir horario, no tienen que invertir, no tienen negocio, pero dice la palabra que el Padre Celestial las alimenta. Y pregunta el Señor, ¿no valen ustedes muchos más que esas aves del cielo? Versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hay un principio bíblico muy claro en la palabra del Señor, y es que el Señor tiene contados nuestros días, contadísimos. No hay forma de que tú y yo añadamos una hora a nuestra vida. Puedes tomar vitaminas, poder ir a 700 médicos, preocuparte por su salud. Y hablo de este tema porque muchas veces en este asunto de las prioridades hay personas que ponen como prioridad su salud. Primero, mi salud. La salud es primero, dicen. Y lo dicen de forma orgullosa y comen de forma saludable y se alimentan y van a médicos, cumplen con sus rutinas médicas y con sus especialistas y evitan y tienen un periodo de sueño de 8 horas porque si duermes menos eso afecta a tu salud. No se trasnochan porque eso hace daño a la salud y viven una vida
poniendo como prioridad su salud. Y mi salud es primero. Es tan primero que tengo que comer a la hora, entonces ayunar como que eso está en contra de mi salud, porque eso puede afectar mi estómago quizás. Estoy especulando un poco, pero en este sentido, las personas que ponen como primero su salud, el Señor les dice, nadie, por más que se preocupe, va a añadir una sola hora al curso de su vida. Una sola hora al curso de su vida. No te estoy diciendo con esto que vivas una vida desordenada en el ámbito de salud. No te estoy diciendo con esto que no hagas ejercicio, que no comas saludable. Lo que te estoy diciendo es que tienes que tener muy claro que cuidar de tu salud no puede ser lo primero en tu vida. Porque por más que lo hagas, nada puedes hacer. Por más vitaminas, por más bien alimentado que comas, más saludable que comas, el Señor dijo, nadie va a añadir una hora al curso. Si está determinado en el Señor que vas a morir a cierta edad, en cierto momento, el Señor que todo lo sabe, ya está determinado eso. Pero en este año, quiero motivarte a que aprendamos a poner prioridades. No es que, me explico, no es que cuidar tu salud está mal. Lo que está mal es poner tu salud por encima de todo. Dice el Señor, las aves del cielo no trabajan, no siembran, no cosechan, y el Padre Celestial las alimenta. Hay otras personas que ponen primero su trabajo. Primero mi trabajo. Debo trabajar, debo emprender, debo moverme, si eres comerciante o si cumples con un horario, le eres fiel a tu jefe, a tu trabajo, porque entiendes que esa es la fuente de ingreso de tu hogar, con esa compra los alimentos, y esto está bien, pero el Señor también está diciendo, las aves del cielo no trabajan, no cosechan, y al final del día, el que las alimenta, el que te alimenta a ti, es el Señor. Así que en ese sentido, poner el trabajo en primer lugar es despreciar a ese Padre Celestial que es nuestra provisión, nuestro proveedor. Es desconfiar de la provisión del Señor. Es creer que porque dejo de trabajar un día, 2 días, el Señor me va a morir de hambre. Pero el Padre Celestial le está diciendo, yo los alimento a ustedes. Qué espectacular esto. Esto me está diciendo el Señor que si yo me enfermo y no puedo trabajar por un periodo de tiempo, estoy en reposo médico porque, bueno, no puedo ejecutar mi trabajo, el Señor me va a seguir alimentando porque está diciéndome que yo como individuo, que tú como persona eres más importante que las aves del cielo que mantienen volando y cantando por ahí. Qué cosa tan espectacular. Pero si entendiéramos esto que el Señor está narrando, no le diéramos el primer lugar al trabajo. No se lo diéramos. Porque entiendo que al final del día la provisión viene de nuestro Padre Celestial, viene del Padre del cielo. Dice el Señor, siendo un poquito más extremo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? Dice la Biblia, no tiene la vida más valor que la comida. Con que estés respirando aquí no vale más que la ropa que tienes, que las posesiones que tienes, que la casa que tienes. No vale más el respirar que cualquier otra cosa. Me está diciendo el Señor, hay cosas más importantes que otras. La mera vida vale más o debe estar en prioridad o debe tener mayor importancia que otros asuntos. Y sigue el Señor, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, a las flores, a toda esta naturaleza hermosa que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y les dice, gente de poca fe. No hará mucho. Nosotros viendo, las mujeres en el espejo 1 hora y media, viéndose al Señor, si supieran que el Señor es la que las pone hermosas y radiantes y bellas. Es el Señor, no es el espejo y el maquillaje y la ropa. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo los lirios del campo, las flores, toda esa naturaleza espectacular, esos colores que cuando los vemos. Hace un tiempo vi un campo, no sé cómo se llama esa flor, pero una cosa espectacular por allá por el estado Mérida, unas montañas espectaculares, no se ven al espejo, no están preocupadas por plancharse el pelo, y el Señor les dice,
el Señor las hace ver hermosas. Querida hermana, querida hermano, es el Señor el que te hace ver hermoso. ¿Por qué te preocupas tanto por la apariencia física? ¿Por qué duras hora y media peinándote y sufres y te mortificas muchas veces? Porque hay personas que le dan la prioridad a la apariencia física. Y estamos hablando de prioridades. Así como hay personas que le dan la prioridad a la salud, otros le dan la prioridad al trabajo. Hay personas que le dan prioridad a la apariencia física, a cómo verse. Por eso van al gimnasio, no tanto por salud, sino por verse bien. Por eso es que nuestras jovencitas, nuestras niñas están creciendo con esa idea de que la apariencia física, el vestirse, el mostrarse bellas, radiantes, es lo más importante para una persona. Y hago referencia a las chicas porque creo que todos los varones coincidimos que es una prioridad para ellas. Y es algo necesario y lo dicen, es importante, pastor. Tampoco va a andar toda fea por ahí, pastor, toda espelucada. Para decir, si soy soltera, entonces ¿quién se va a enamorar de mí, pastor? ¿Qué agarro por ahí? Y el Señor te está diciendo, ¿sabes qué dice el Señor? Los lirios del campo, bellos, las flores hermosas. Y el Señor le dice, ¿para qué se preocupan? Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios, no trabajan, y dice la palabra que ni Salomón, con todo su esplendor, se vestía como un lirio del campo. Y si el Señor es el que viste a todas estas flores, todos los lirios, dice el Señor, no te hará, dice la palabra del Señor, que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, dice la palabra del Señor. Yo estoy tan convencido de que cuando tú comienzas a creerle al Señor, tú dejas de darle tanta prioridad a la apariencia física. Y te vas a ver bella y hermosa y radiante. Decía Salomón allá, Salomón no, dice la palabra en relación a la mujer virtuosa, que la belleza es pasajera. Vana es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es la mujer hermosa. No la que se plancha el pelo, se maquilla, se te sienta, se hacen uñas sobre las uñas, cejas sobre las cejas. Se hacen toda esta cantidad de cosas y te digo, no está mal hacerlo. Lo que está mal es darle prioridad a eso. Está bien, pastor, quiero arreglarme, está bien quererte, hacerte un cariño, como dicen por allí. Pero el Señor está diciendo, hey, eso no puede ser tu prioridad. No puede ser tu prioridad. El culto dura hora y media y ya tú duraste hora y media en el culto frente al espejo. Estamos mal. Si la vigilia, me explico, o sea, hay un orden de prioridades y el Señor te está diciendo, la apariencia física no debe ser una prioridad. Sigue el Señor Jesucristo hablando. Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O sea, Dios sabe que tú necesitas comer, vestirte, necesitas salud. Y el versículo 33 dice la palabra, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces la apariencia física, entonces el trabajo, entonces la salud, todas estas cosas les serán añadidas. Querido hermano, prioridades en nuestras vidas. Este es el mensaje del día de hoy. Necesitas saber qué debe estar primero en tu vida. Y ya te mencioné 3 cosas. No puede estar la apariencia física, no debe estar el trabajo y no debe estar tu salud por encima, porque el Señor te está diciendo, primeramente, busquen el reino de Dios. Primero, querido hermano, Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Cuarto, Dios. Quinto, Dios. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Eso es, así es sencillo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. La salud física, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios primeramente. Acércate al Señor, porque hay gente que deja de congregarse por cualquier asunto mínimo de salud. Claramente hay asuntos de salud que quizás te impiden, pero hay algunos que sinceramente, seamos honestos, es la excusa. Es la excusa mínima. O algunos por trabajo, bueno, si nos queda tiempo. Porque primero es el trabajo, porque si no trabajo no como, pastor, dice la palabra por allá. Pablo decía a la iglesia de Tesalónica. Pero el Señor está diciendo, primero el reino de Dios y después todo lo demás será añadido. Versículo 34, por lo tanto, no se preocupen por el mañana,
mañana tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus propios problemas. Qué bonito, porque si no viviéramos con una carga emocional y espiritual de saber qué vamos a resolver mañana. El Señor te está diciendo, mañana es mañana. Si Cristo viene hoy, mañana no llegó. Si te vas con Él, no. Si te vas con Cristo. O si falleces, mueres el día de hoy, no habrá mañana. ¿De qué te sirvió arreglarte en el espejo? ¿De qué te sirvió trabajar tanto? No dedicarle tiempo a tu familia por el trabajo. Dice la palabra, cada día tiene sus propios problemas. Proverbios 24, 27, hablando en este asunto de prioridades, dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Y es que muchas veces nosotros comenzamos a construir una vida cristiana sin establecer prioridades primero. Y querido hermano, quiero enseñarte esto el día de hoy. No puedes alcanzar, no puedes construir una vida en Cristo sólida si no tienes tus prioridades establecidas. Si primero no comienzas a entender de que trabajo no es primero, de que salud no es primero, de que apariencia física no es primero. Querido hermano, la familia no es primero. Primero es Dios y el Dios te va a dar una familia bendecida. Eso es así. Es así. La palabra lo dice. Primero, lo primero, tiene que haber una prioridad en tu vida. Y es tan preocupante este desorden en prioridades que nosotros tenemos que ni siquiera es que ponemos a veces a Dios de último. A veces es que ponemos tantas cosas por encima de la familia, por ejemplo. Es importante dedicarle tiempo a nuestra familia. Si eres esposo o esposa, tenés que dedicarle tiempo a tu pareja, compartir con ella. Pero hay personas que primero es el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo, cuarto el trabajo, y cuando quieres ir a tu familia, a tu hogar, los tienes abandonados. Le has dado cabida al enemigo, a que el enemigo haga desorden. Tus hijos están en rebeldía, la esposa está coimatizada porque obviamente no le dedicas tiempo, no la amas, no la tratas como vaso más frágil porque primero es el trabajo. Hay personas que tienen este desorden de prioridades tan dañado que le dedican tanto tiempo al trabajo que descuidan su salud física, se acaban físicamente, no duermen, no le dedican tiempo al Señor, porque te estoy hablando que no es nada más dejar al Señor al final. Es que en nuestra vida debemos entender que hay cosas más importantes. Y Jesús decía que la vida es importante. Querido hermano, descansa. Saca tiempo para tu cuerpo físico. O sea, no todo en la vida es trabajo. Te puedes enfermar si no le dedicas descanso físico al cuerpo. Y esto ocurre cuando hay un desorden de prioridades. Y después queremos construir un hogar, una familia bendecida en armonía, cuando no le has dado prioridad a tu hogar. Cuando para ti lo más importante han sido las amistades quizás, o las distracciones, o el juego, lo que sea para ti una prioridad. ¿Cómo vas a construir? Dice la palabra ahí en Proverbios, le dice, primero tienes que preparar tu faena, debes trabajar, debes construir allí, ten listos tus campos para la siembra y después de ese trabajo, bueno, construyes un hogar. Si quieres construir una familia, un matrimonio, la iglesia, Dios con nosotros, te da la oportunidad de participar del constructor del matrimonio, que es parte de ese trabajo que tú puedes ir haciendo para crecer. Pero tienes que dedicarle tiempo a tu matrimonio. No puedes tener las prioridades tan desordenadas que descuides tu hogar, descuidas la educación de tus hijos. Mateo 5:23, por lo tanto, dice el Señor, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Como pastor tengo que decírtelo y puede ser un arma de doble filo si no lo interpretas bien. Pero tampoco te estamos pidiendo que te metas de cabeza en la iglesia y te olvides de que tienes familia, de que tienes que trabajar, de que tienes amistad. No te estamos pidiendo eso. El Señor está diciendo, ¿de qué sirve traer una ofrenda al altar? ¿De qué sirve? Si andas en discordia, si tienes algo contra tu hermano. Porque hay personas que a veces se sumergen en la vida cristiana, se sumergen en teoría, y están tan metidos en las cosas de Dios y tenés el hogar destruido.
y no le has dedicado tiempo al hogar. Tampoco te estamos enseñando eso el día de hoy. Te estamos diciendo que primero es el Señor y debes aprender a caminar en fe con el Señor. El Señor va a ir direccionando todo lo demás. Pero cuando dice la palabra esto, fíjate que el Señor nunca está poniendo una ofrenda por encima de una discordia con los hermanos. ¿Sabes qué le importa más al Señor? Que estés en armonía. La armonía. Ahí está la prioridad bíblica. Está diciendo el Señor, si vas a dar una ofrenda y tienes un conflicto, reconcíliate primero. Es decir, que hay prioridades bíblicas. Para el Señor es más importante que tú perdones y que perdones y pidas perdón. No. Aquí estoy, pastor, esperando que me venga a pedir perdón para perdonarlo. No, pero también que pidas perdón, que te reconcilies y después que le presentes una ofrenda al Señor agradable, aceptable. Por allí lo vamos a compartir, pero Pedro decía, para que vuestras oraciones, le dice a los esposos, no tengan estorbo delante del Señor. Prestale atención a la mujer que tenés al lado, porque te podés matar en rodillas orando ahí y clamando y haciendo todo aquello. Dice Pedro, para que tus oraciones no tengan estorbo a los esposos, nos dice, hey, atiende a tu mujer. Esas son prioridades, hermano. Entender que hay asuntos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, a los cuales debemos atender, a los cuales debemos trabajarle, como dice allí, preparar la faena, dedicarles tiempo, esfuerzo, recursos. No es nada más venir a una iglesia, ofrendar, bueno, pastor, estoy dispuesto para toda buena obra, para lo que vaya, vamos, venimos, saltamos, pero estás descuidando a tus hijos. No te has dado cuenta de que no les has dedicado tiempo a la educación de tus hijos. Entonces no se trata únicamente de entregarnos a la iglesia, a las actividades, y nada, me voy para la iglesia y no hago comida en esta casa porque estamos en ayuno. No, tú tienes un esposo a que atender. ¿Qué ofrenda le vas a presentar aquí al Señor? Tiene que establecerse prioridades en nuestras vidas. ¿Por qué te fijas, Mateo 7, en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que esté en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la estilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Versículo 5, Mateo 7, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la estilla del ojo de tu hermano. Esto nos está diciendo el Señor, que dejemos de estar opinando de la vida de los demás, sino que nos encarguemos de nuestra propia vida. ¿Sí? Lo dice el Señor, es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Que nosotros somos muy opinadores de la vida, de los errores de los demás, y me parece que no debía hacer eso. No debió irse, no debió quedarse. Eso el Señor te está diciendo, preocúpate primero por ti, por tu vida espiritual. Porque estoy seguro que comenzando por el pastor de la iglesia y desde el más, bueno, los bebés se salvan yo creo, pero hay cosas por corregir, hay cosas por perfeccionar. Eso debe ser una prioridad en tu vida. Preocúpate por los demás, por los errores, que el pastor que cantan feo en la iglesia. Eso es, preocúpate porque tú no estás ni leyendo la Biblia. Esa es tu prioridad. Voy a enfocarme, Señor, a esforzarme por aprender, por leer, por dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Eso debe ser una prioridad en nuestras vidas. Perfeccionarnos, ver qué hay en mí, qué cosas debo corregir. Oye, se me están escapando por ahí las mentiras, nada más para que no peleen ahí, yo por ahí meto no, tengo que corregir eso, me enfoco en mí. Y en este orden de ideas, entender de que muchas veces nosotros no le estamos dedicando tiempo al aprendizaje en relación al mensaje de la semana pasada. No estamos aprendiendo del Señor. Voy a meditar en eso. Es verdad, tengo que aprender más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Una prioridad no es estar resolviendo o dando consejos a los demás cuando el Señor te está diciendo, hey, enfócate en ti. Hay cosas por corregir. Quiero motivarte a que te enfoques en el aprendizaje y en el crecimiento personal de la palabra. Eso debe ser una prioridad en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de prioridades, hablamos también de qué haces primero en el día. Cuando te levantas, amigo, hermano, ¿qué es lo primero que haces? No, pastor, me cepillo los dientes, me aseo. Eso debe ser una prioridad. Me voy a trabajar porque me paré tarde. Agarro el teléfono. En el uso del tiempo también debe haber prioridades. Hay cosas que deben estar muy marcadas en la vida de un individuo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, dígalo sin miedo, son malos los días. Son malos los días, amigo. Aquí no hay que ser teólogo, estudioso de la palabra para saber que los días son malos.
Y que el tiempo hay que aprovecharlo, porque te descuidas y te van 2 horas viendo videitos de 30 segundos. Rapidito. Rapidito. Quiero que te pongas de pie. El día de hoy vamos a presentarle al Señor nuestra última ofrenda de primicias del año 2024. Nuestra última ofrenda. Si no has adquirido tu sobre, puedes hacerlo. Todavía quedan sobres allá. Quiero recordarte que cuando le damos al Señor y hablamos de prioridades, es entender de que primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Si en tu vida hay desorden de prioridades, le estás dando importancia más a otros asuntos, el Señor te está diciendo hoy, primero el reino de Dios, primero tu familia, primero la viga que tienes en tu ojo, lo que tienes que corregir. No puedes darle importancia a lo pasajero. Al trabajo no es más importante que la vida, que la familia. No puede ser más importante. La salud física no puede ser, o el interés por estar sano no puede ser más importante que el conocimiento, que el aprendizaje. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. No olvides, querido hermano, en este año estos 4 propósitos el cual el Señor ha traído a nuestras vidas. No lo olvides. Oye, que se nos olvida. Se me olvidó, pastor, que había evangelismo, se me olvidó. Entonces no lo olvides. Porque creo, con riesgo de equivocarme, creo que cuando se nos olvida algo es porque no le estamos dando prioridad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si se nos olvida es porque para ti no era tan importante. Porque las cosas importantes no se nos olvidan. A nosotros no se nos olvida. No comí, me hice un ayuno de 3 días porque se me olvidó comer. No, es de hambre y tú sabes que es una necesidad, una prioridad física. Se te puede olvidar cosas insignificantes. Pero el Señor está diciendo que no se te olviden mis palabras. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Que la palabra de Dios sea lo primero en tu vida. Que lo referente a Dios sea una prioridad en tu vida. Así no se te va a olvidar. Porque claramente, y lo dicen con tanta, lo decimos con la certeza de que estamos excusados. Se me olvidó. No, hermano, ahí no fue que se te olvidó, es que no le diste la importancia y la prioridad requerida al asunto. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Versículo 7, Proverbios 4. La sabiduría es lo primero. Quiero que repitas eso. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento. ¿Sabes por qué el Señor te dice que adquiera sabiduría por encima de todo? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Gloria a Dios. Cuando adquieras sabiduría, vas a aprender a trabajar, a administrar tus trabajos, tus negocios, sin descuidar el tiempo del Señor, sin descuidar el tiempo de la familia. Cuando adquieres sabiduría, cuidas tu salud, pero no está por encima la salud de otros aspectos. Porque Epafrodito, ¿sabe qué dijo Epafrodito? Pablo de Epafrodito, que arriesgó su vida, estando aún muy enfermo. Epafrodito entendió que la salud física nunca estaba por encima del servicio al Señor. Nunca puede estar por encima del Señor. La palabra nos dice, la sabiduría en nuestras vidas es primero. Esto nos va a permitir establecer prioridades claras. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué es lo primero que hago en la semana? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis primeros deseos en este año? ¿Qué anhelo en este año? El Señor te está diciendo, pídele sabiduría al Señor. Y el Señor te va a ir direccionando, nos va a indicar qué hacer, cómo podemos administrar nuestro tiempo, nuestros recursos económicos para poder honrar al Señor y darle al Señor lo mejor. Querido hermano, eso es Primicias 2024. Una vida con propósito, una vida entendiendo que al Señor hay que ponerlo en primer lugar. En primer lugar, el Señor nos va a dar vestido, el Señor nos va a alimentar como alimenta a las aves del cielo, nos va a tener bonitos, hermosos, radiantes, cuando aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios. Así que el día de hoy quiero que tomes tu ofrenda de primicias, lo que Dios propuso en tu corazón.
lo que sientas darle al Señor. Es nuestra cuarta ofrenda de primicias en este año. Y a partir de este mes de febrero, que ya está por iniciar, aprende a darle siempre al Señor primicias. Lo primero, siempre al Señor, de tu tiempo, de tu esfuerzo físico. Mi Dios, bendito eres, Padre. Gracias porque has sido fiel y bueno, mi Rey. Quiero bendecirte, oh Dios, porque este mes has hablado a nuestras vidas, mi Padre. Quiero pedirte, oh Dios, que cada mensaje